Muy buenos días, amados hermanos, hermanas, que la paz del Señor, que nuestro Señor Jesucristo esté con ustedes, que esa comunión que tenemos con el Padre mediante el sacrificio redentor de Jesucristo por nosotros, nos dé la oportunidad de estar siempre cerca de Él, compartir su palabra, estar atentos a la escucha de su voz mediante la palabra, está la, la Biblia, ¿verdad? Este libro sagrado que se predica porque creemos que es la palabra de Dios. Domingo, día del Señor, domingo, día de compartir la palabra, domingo, día en el cual la iglesia se reúne para ofrecerle un culto agradable al Señor. Quiero esta mañana estar con ustedes en el Salmo 51, versículos del 9 al 11. Salmo 51, versículos del 9 al 11. Y yo voy a leer para ustedes. No olvide, Salmo 51, versículos del 9 al 11. Y dice así: esconde tu rostro de mis pecados y borra mis maldades. Cree en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Papá Dios, en esta mañana de domingo quiero agradecerte la oportunidad de venir delante de ti a predicar este mensaje a tu pueblo, a que este mensaje, Señor, sea de fortalecimiento, sea de bendición, sea de gracia para la gente y para todo aquel que lo escuche y lo necesite. Señor, te pido la unción del Espíritu Santo para que esta palabra pueda tocar corazones, pueda ayudar a aquel que necesite y que tenga un oído atento, un corazón dispuesto, Señor, para recibir tu palabra. Padre, me pongo en tus manos para que esta palabra sea predicada con toda la gracia, con la ayuda y la unción del Espíritu Santo. Amén y amén. Estos últimos domingos, mis queridos hermanos, he tratado de predicar mensajes un tanto para fortalecer la fe, para pensar también, ¿verdad? Es importante pensar, reflexionar. Y este es un mensaje de fortalecimiento también, un poco de reflexión. Y lo traigo porque nosotros los pastores, a través de nuestra vida, nuestra búsqueda, nuestras experiencias, aprendemos de alguna manera, mediante la ayuda del Señor, por supuesto, y su Espíritu, a discernir momentos. Y con lo que yo veo en el mundo y lo que uno escucha, lo que también uno vive a diario, es que necesitamos a Dios de nuestro lado y cerca de nosotros. Había predicado hace un par de semanas que Él está cerca de los que tienen roto el corazón, ¿verdad? Y de los que tienen el espíritu hundido, dice en otras palabras, en otras versiones dice espíritus quebrantados también. Esta mañana quiero compartirles un mensaje que mi intención es, primero, que reflexionemos y segundo, por supuesto, es fortalecer su fe, animarlo, darle las herramientas espirituales para que usted, hermano, hermana, pueda disfrutar de la gracia de Dios, pueda disfrutar de su amor. Este salmo es muy conocido, el mensaje yo le he querido llamar, así como dice uno de los versículos: cree en mí un corazón limpio, así le he querido llamar. Vamos a reflexionar. Y mire qué interesante de dónde parte el tema, ¿verdad? El nombre que le he querido dar, cree en mí un corazón limpio, porque este salmo es famoso, porque es cuando David había mandado hacer matar a su general Urías para quedarse con la mujer de él, Betsabé. Más adelante era la mamá de Salomón, el rey Salomón. Mire de dónde nace esta petición. David había pecado, había hecho matar a su general para quedarse con la mujer de él. Habíamos hablado también el domingo anterior
yo les había casualmente mencionado en el tema del domingo pasado, cómo David a la hora de hacer el censo escuchó la voz de Satanás y pecó, ¿verdad? Esta es la primera que conocemos de David, ¿verdad? Cuando David manda a matar a Urías. Esta es la introducción para ubicarlo en el Salmo. Cuando David es encarado por el profeta Natán, David se molesta, ¿verdad? Porque Natán como que le estaba poniendo un ejemplo, una parábola, ¿verdad? Y cuando le dijo que era él, David se dio cuenta de lo que había hecho. David cayó en la cuenta de que había pecado. Quiero esta mañana, hermano, hermana, a partir de una realidad. Usted y yo muchas veces, incluso ahora, y no quiero que me malentiendan, no quiero desanimarlo, no quiero que se sienta triste, al contrario, como le digo, quiero hacerlo reflexionar, pero quiero hacerlo pensar. Muchos de nosotros, hermanos, hermanas, llevamos unas vidas un poco duales, es decir, tenemos por ahí cositas escondidas, ¿verdad? Vicios, comportamientos, hechos del pasado, que de alguna manera, al día de hoy, no sé cuántos años, hermano, hermana, usted lleva peleando con eso, batallando, escondiéndolo, luchando contra esa situación, pero muchos tenemos áreas escondidas, tenemos áreas de pecado que nos hacen pedazos. Y estoy hablando a todo nivel, los jóvenes en su nivel, adultos jóvenes, ya personas también mayores, todos tenemos algo donde luchamos, donde el pecado desafortunadamente nos hace pedazos. Y lo triste de eso es que quiero decirlo con respeto, con amor, solo quiero que como le digo, quiero que lo piense, pero también quiero iluminarlo con la verdad. A veces también sin querer, ¿verdad? Porque no es que lo queramos hacer así. A veces sin querer somos un poco condescendientes con el pecado, un poco como, por mencionarle alguna frase, de Dios te entiende, pero Dios sabe que soy débil, pero Dios sabe que yo no puedo. Sí, hermano, sí, hermana, sí, sí, Dios sabe. Hasta el Salmo dice que Él sabe que somos polvo, Salmo 103. Él sabe que a usted le cuesta. Él sabe que a mí me cuesta. Él sabe que usted está luchando contra un pecado que tal vez al día de hoy te hace llorar. Que tal vez al día de hoy está socavando tu matrimonio, tu vida espiritual, tu vida personal, tu vida laboral, tu vida como papá, tu vida como esposo, tu vida como amigo. No sé, pero en tu alrededor hay algo que probablemente te está socavando y haciendo pedazos. Y luchamos, 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 y parece que entre más hay una lucha, como que más se cae. Y el pecado se planta con una fuerza que no logramos liberarnos de él, y vivimos opacados, vivimos a veces angustiados, y a veces, que es la que más me preocupa, vivimos en hipocresía. Vivimos diciendo que somos salvos, cuando a veces en nuestro corazón no sentimos el gozo de la salvación. ¿Por qué? Porque tenemos un pecado escondido, tenemos algo que no nos está dejando vivir la vida como Dios quisiera o como nosotros también deseamos. Lo que yo le vengo a predicar esta mañana es la realidad de que estamos viviendo en muchos sectores, ¿verdad? No voy a hablar de muchos sectores de la iglesia, sino en muchos sectores de nuestra sociedad en general. Y es la iglesia la llamada a ser hospital. Es la iglesia la llamada a ofrecer medicina. Y es la iglesia la llamada a hacer unos brazos abiertos para decirle a usted, usted que está sufriendo porque el pecado no te deja respirar, te asfixia y te sientes angustiado, angustiada. Es la iglesia la que debe de ser esa madre, la iglesia que debe de ser esos brazos abiertos, ese hogar que recibe al pecador, al alma hambrienta y necesitada, urgida de la asistencia divina en cuanto a esto. Sabe que
he reflexionado mucho sobre, sobre esta situación. Me ha ayudado bastante el proceso espiritual en el cual el Señor me permite vivir. Eh, Saben, puedo hablarles un poco de mí. Desde hace algunos meses yo he expresado incluso a mis líderes, a Pastor General, habíamos hablado, que yo le decía, qué interesante que yo no sabía que a veces los pastores experimentamos cierta soledad, pero no es que una soledad de que Dios no está con nosotros. Yo sé que Dios está conmigo, pero para ponérselo en un contexto tal vez que usted entiende, es momentos de resequedad. Nos sentimos resequedad y a veces esa resequedad en nuestra relación con Dios nos hace sentir como abandono por parte de Él, nos hace sentir distancia, nos hace sentir soledad, y uno busca y busca y busca y lejos de tener llenura, lo que uno siente es más distancia, lo que uno siente es como más soledad, y es bien interesante. Y uno busca y le clama y le llora y se quebranta y uno lo que siente es distancia. Ahora, no quiero desanimarlo, ni quiero decir que hemos perdido la fe. No, estos momentos son buenos para la vida espiritual porque no seguimos a Dios por sentimientos, seguimos a Dios por convicción y seguridad, con mente, corazón, con todo nuestro ser, no solo con los sentimientos. Yo le expresaba eso al grupo y hablando un poco con el pastor general me decía que eso es normal. Y yo dije, vaya, qué bueno, es normal, ¿verdad? Me dije, vaya, qué bien, él tiene muchísimos más años que yo en esto. Pero lo que le quiero contar es que cuando uno experimenta la resequedad, la aparente distancia divina, también aparece el pecado. A veces pecados pasados, nuestra vida pasada, y, y a veces como que nos quieren hacer tambalear o nos quiere acusar o nos quiere despertar apetitos, situaciones que no están bien. ¿A qué punto quiero llegar? Que los momentos de resequedad espiritual lo que deben de hacer en nosotros es apuntalarnos para intimar más en nuestra relación con Dios. Lo que yo he descubierto es que muchas personas sucumben ante esto. Muchas personas están hundidas. Muchas personas están tristes. Muchas personas se sienten acusadas y condenadas. Muchas personas no sienten la esperanza de un Dios que lo ama y que le dice esta mañana, hijo, hija, yo sí puedo. Y yo quiero tratar contigo esas áreas intratables, imposibles para ti. ¿No es este un mensaje para animarlo en sus sentimientos y que nos pongamos sentimentales a llorar? Pero se lo digo con el corazón, Dios sí quiere tratar con usted y su pecado. Dios ha visto la angustia. Dios, estos momentos que le he contado a mí me han servido para verme internamente, para ver cómo uno es, y a veces uno se lleva grandes sorpresas y dice, wow, interesante, ¿verdad? Qué difícil, ¿verdad? Y uno ve áreas de su vida y ve situaciones y uno piensa, te terminas dando cuenta, hermano, que no somos tan buenos o mejores de lo que nosotros pensamos. Siempre hay algo donde chocamos. Y mire con lo que dice el salmista, lo que dice David. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Cuando experimentamos la angustia, o se experimenta incluso la resequedad, bueno, me hablo la experiencia que he vivido, a veces uno se acuerda de ciertas cosas que ha hecho, pecados pasados, vida pasada, recuerdos. Yo siempre le digo a mi esposa, a mis amigos, que a mí de las cosas que más me consuela y me entretiene en mis momentos, que a veces cuando uno se siente triste o cansado, a mí me gusta acordarme mucho de mi niñez. Me acuerdo ahí cuando andaba jugando, ciertos momentos, me encanta, ¿verdad? Pero cuando a veces también uno se acuerda de sus errores, ay, hermano, uno se agarra la cabeza y dice, ay, no hubiera hecho eso.
Y a veces vienen cositas como de culpa. Y es aquí donde quiero empezar a deslizarme ya en cada versículo. Ciertamente, cuando le pedimos perdón a Dios, Él nos perdona. Es que Él nos ama. Dice la primera carta de Juan en el capítulo 1, versículo 9, si confesáramos nuestros pecados. Si yo llego donde Papá Dios a decirle esta mañana, por Jesucristo, se lo digo con el corazón, hermano. Y yo le digo por Jesucristo, Señor, papá, perdóname mi pecado. Lávame con la sangre de Jesús. Papá Dios nos perdona. Pero hay algo en nosotros que nos culpa. Y hay que tener cuidado que no se mete el diablo, ¿verdad? Que el diablo nos acusa, nos señala y nos dice que nos vamos a ir al infierno. Nosotros le pertenecemos a Jesús. Aunque de por ahí tengamos un pecado algo oscuro, ¿verdad? Un pecado ahí algo escondidito, muy escondido. Si usted le ha entregado la vida a Jesús, usted le pertenece a Él ahora bien, hermano. No estoy diciendo, dice la palabra de Dios, y con esto no lo quiero asustar, ¿verdad? Que el salario del pecado es la muerte. No estoy diciendo también que está bien que está lo que estamos haciendo. No estoy diciendo eso. Lo que yo le estoy tratando de decir es, a veces Dios, para matar nuestra voluntad y nuestro yo, a veces Dios nos permite llegar a cosas, hermano. Y esto se lo digo, y para esto hay que ser maduro espiritualmente. Para esto hay que ser muy maduro. A veces Dios no nos libera de ciertos pecados porque Él sabe que no vamos a rendir nuestro yo. Él sabe que no vamos a rendir nuestra voluntad. Y Dios de alguna manera a veces permite que nos hartemos de nuestras cosas que hacemos, que lleguemos a la angustia, que lleguemos a la desesperación de nosotros mismos en cuanto a lo que estamos haciendo. Es decir, desesperación de ese pecado para liberarnos. Me he dado cuenta en estos meses que mucha gente vive angustiada. Muchos matrimonios viven angustiados, viven en pleitos, porque no se quieren. Mire, hermano, es bien triste lo que le estoy diciendo, pero hay muchos matrimonios que no se quieren, no se aman. Es decir, ya no parecen matrimonios. El esposo ya no ama a la esposa como Cristo ama a la iglesia. La esposa no respeta a su esposo ni se somete. No se hablan. Cada quien hace lo que le da la gana. Es bien triste lo que le estoy diciendo, pero es bien real. Los hijos mandan a los papás. Los papás, sí, solo quieren complacer a sus hijos. Sí, para que no molesten, para que estén bien. Y todo redunda y se basa en nuestras buenas ideas. En los hogares, en los matrimonios, en las familias, no se lee la palabra de Dios, no se vive conforme al Evangelio. Y peor aún, y esta para mí es lo peor como pastor, la leen, pero la leen por leerla. Sí, pero usted ve, cada quien en su mundo. A cada quien, a uno le alegra estar en el celular, al otro estar viendo la película, al otro estar oyendo música, al otro estar jugando, al otro estar ahí hablando por teléfono, qué sé yo, si cada quien anda en lo suyo. Pero una familia unida, un matrimonio unido, una familia que realmente se basa en torno al Evangelio, no solamente busca la palabra, sino que la sigue y se deja educar por ella, aunque eso me lleve a corregir al otro. Me doy cuenta que hay matrimonios donde el esposo tiene ciertos resentimientos con esposa y viceversa, donde por todos se pelean, no se ponen de acuerdo, etcétera. ¿Sabe qué síntoma es ese? Es que no oran juntos,
no oran unos por otros, quieren prevalecer, ¿verdad? Quieren prevalecer. Los da en guerra de titanes ahí, ¿verdad? Esposo y esposa. Por eso se nota en las relaciones que o sea, no parecen matrimonio, como le decía el otro día a la iglesia general, parecen, los matrimonios muchos parecen pleitos callejeros. Y cuando tenemos esas relaciones, hablo de matrimonio porque es la más común, la familia, pero cuando vemos esas relaciones rotas, ¿saben por qué esas relaciones siguen rotas? Porque no hay nada que los una, no hay, a lo que yo le llamo, no hay el momento de desesperación, es decir, no hay el momento donde se les haga hablar, no hay el momento donde ese esposo y esposa hablen, y no solo hablen, se entiendan, se escuchen. Mira, hermano, en esto en cuanto al pecado, qué importante es que a uno lo entiendan. Sobre todo que lo entiendan, no es que le den la razón, sino que le entiendan en qué estamos, en qué está usted. Si usted viene y me dice, mire, estoy en tal pecado, porque, ¿verdad? No voy a utilizar en este momento ejemplos de pecado porque cada quien sabe dónde andamos fallando, ¿verdad? Y lo que me interesa es lo que le quiero decir. Que alguien viene y me dice, mire, estoy en tal pecado. Lo importante es entenderle. Yo como pastor debo de oírle con oídos de Dios. Recibirle. Entender. Y animar, exhortar con la palabra de Dios. Porque si yo llego donde el amigote, o ¿verdad? Licor, mujeres, perdición, qué sé yo. Por tanto, si nosotros queremos tener un cambio, si queremos nosotros ver las cosas de otra manera, tenemos que darnos cuenta que el primer paso es entender. Entender lo que me pasa y entender lo que a otro le pasa. Mire, es bien fácil señalar y juzgar, ¿verdad? Yo sé que hay leyes en el mundo, ¿verdad? La sociedad tiene sus leyes y hay que cumplirlas. Deben de cumplirse, para eso están. Pero a veces uno mira en la televisión programas de situaciones bien horrendas, ¿verdad? De los seres humanos, porque el ser humano es capaz de, sin Dios es capaz de hacer cosas horrendas. Y a veces uno mira ciertas situaciones y cuando uno mira ciertos pecados o ciertos actos que son repugnantes realmente en sí mismos, uno hace esto, mire. Uy, ¿ve? Uy, señala uno con este dedo acusador, ¿ve? ¿Usted cree que a ese hombre, a esa mujer que ha cometido ese acto tan repugnante, Dios tampoco no le puede ofrecer salvación? Es aquí, hermano, donde es bien importante darnos cuenta que Dios entiende. Que Dios entiende que el hombre y la mujer sin Él es simplemente un alma perdida. Él sabe de mí en mi vida pasada. Un hombre adúltero, un hombre sinvergüenza, un hombre mentiroso. Él sabe de mí. Él entiende de mí, mi esencia. Sí, por eso Él murió en la cruz. Sí, por eso Él se dejó matar. Porque el lugar era mío y tuyo, pero Él tomó el lugar porque Él entiende lo más profundo de nosotros, que somos una generación caída, que somos una raza caída, que necesitamos ser salvados, que no solo son mentiritas, que no solo son faltaditas al culto, que no solo son malos pensamientos de cosas que no son tan graves. No, Dios vio y ve más hondo, ¿verdad? Hoy que están de moda, ¿verdad? Se oyen asesinos seriales, violadores, etcétera. Hoy que tenemos toda esta porquería que se nos ha disparado en el mundo, ¿usted cree que Dios no entiende por qué el ser humano llega hasta ahí? Claro que Dios entiende. Sin embargo, ¿habrá alguien que entienda a ellos? Ahora, no estoy defendiendo a nadie. Estoy poniendo en contexto. Mire, viendo un programa, estaba viendo casualmente, porque los pastores tenemos que saber de todo,
Y a veces me preguntan, mire, ¿y usted por qué mira eso si es chocante? Me preguntan y yo le digo, bueno, sí, tiene razón, es un poco chocante, pero debemos de saber de todo. Debemos de entender cómo el mundo piensa, debemos de entender lo que el mundo está pensando. Porque a veces a uno vienen y le preguntan, ¿verdad? Y no sabemos. Estaba viendo una serie y de un personaje famoso, ¿verdad? Pero no por ser cosas buenas, no por ser un asesino. Pero al ver por qué él mataba, él nos remontamos a su infancia. Eran los abusos que él había recibido por parte de su madre. Ahora no estoy justificando los actos de esta persona, pero quiero decirle una cosa. Todo el daño, hermano, hermana, que nosotros hacemos, todos los abusos, no necesariamente tienen que ser sexuales, pero todos los abusos verbales, físicos, que le hacemos a las personas, si nosotros no entendemos que nuestro pecado es grave y que lo que le pasa a mi hermano es delicado y grave y por tanto yo debo de recibirlo, los resultados serán los que tenemos ahora en nuestra sociedad. ¿Por qué un hombre mata? ¿Por qué un hombre viola? ¿Por qué una mujer es capaz de hacer atrocidades? Un hombre. Porque hay algo que lo está causando. Hay algo adentro. Hay algo bien adentro de nosotros que si no nos entienden, podemos desembocar en hacer cosas horrendas. Y mire qué dice David. Esconde tu rostro de mis pecados. He oído, según sé, y un poquito de psicología, muchas personas que se sienten sucias por abusos o por el daño que han recibido, que se sienten golpeados, heridos. Eso lo que genera es culpa y a veces lo que genera también es un gran rencor, un odio, una sed de venganza y desquite, porque lo que le han hecho, lo que le hicieron a esa persona, ¿sí? Otro u otra, es grave. Al fin y al cabo es el pecado mismo, ¿verdad? El pecado de uno abusa del otro de cualquier manera. ¿Por qué estoy hablando de todo esto? Porque el pecado, hermano, si no se trata, nos lleva a la desgracia. Por eso es que David está diciendo acá, esconde tu rostro de mis pecados. No mires mi culpabilidad, no mires mi adulterio, no mires mis mentiras, no mires lo que soy, Señor. Me da vergüenza delante de ti. Me avergüenzo de lo que he hecho, Jesús. Esconde tu rostro de mí, no me mires como soy. ¿Sí? Así es lo que básicamente está diciendo David. Y borra mis maldades. El pecado, lo malo que hay dentro de nosotros, no va a traer nada bueno. Mire, cuando uno se siente herido, cuando uno se siente golpeado por alguna persona, uno lo que siente es de venganza, de desquitársela, hermano. Si de pequeños alguien nos dio un golpe, nos robó algo y no hemos sanado esa herida del pecado del otro, de nuestro hermano, ahí nos lo volvemos a encontrar, lo agarramos del cuello y qué sé más, o le odiaríamos, no sé. David está diciendo en cuanto al pecado, David cometió un pecado bien grave. David mandó a matar a su general. Mire el peso que andaba David en la espalda, un asesinato. ¿Para qué? Motivados por asuntos sexuales, por lujuria, lascivia. Hoy podríamos hablar de pornografía y toda la situación, ¿verdad? La masturbación, las depravaciones sexuales en sí mismo. David es el mismo que cuando había de saber desnuda, mujer que no era de él, sino de su siervuría, la deseó, es decir, hubo lujuria, hubo lascivia, hubo deseo, hubo depravación. David, sí, David. Si la palabra de Dios nos está mencionando esto, hermano, no sintamos lejos a Dios. Ahora, no nos alegremos tampoco, ay, qué chivo David, ¿verdad? Qué bonito, David era así, pues yo también. No, lo que le estoy tratando de decir es la inmensa
puerta que se nos abre al entender que sí se puede salir de esas cosas. David tristemente cayó, como usted y yo hemos caído, y caemos en el mismo pecado porque somos necios. Caemos. Pero David le dice a Dios, esconde de mí esconde tu rostro de mis pecados. Mira, hermano, a veces pensamos que por sentirnos muy culpables o por sentirnos acusados somos más santos o Dios nos va a perdonar más rápido. Esa es nuestra carne. A nuestra carne a veces le gusta sentirse acusada. Esta carne, cuando a veces no ha orado, se ha inventado que no ha orado, entonces la carne se crea en nosotros una desesperación. No he orado, no soy un buen cristiano porque no he orado. Hermano, la oración debe de ser inspirada y guiada por el Espíritu Santo. Aunque sea 2, 3 minutos, pero guiada por el Espíritu Santo. El tiempo que Dios te permita, pero que sea guiada, convocada por el Espíritu Santo. ¿Cómo usted le va a hablar a una esposa, a un hijo, a un amigo querido? ¿Le va a hablar a la ligera, a la carrera y con palabras cualquiera? No creo. Si cuando uno va a un trabajo o uno quiere enamorar a alguien, uno usa sus mejores palabras, ¿verdad? Uno busca la manera de decir de la mejor forma las cosas para ser recibido, para que nos tengan una buena impresión de nosotros. Si nosotros somos así con nuestros cercanos, con nuestros seres queridos, con nuestro alrededor, ¿cuánto más con Dios? ¿Por qué con Dios, hermanos, somos así? Somos ligeros. Que no te van a llorar, ay, Señor, libre. Se duermen algunos, pero en la cama. Se sientan a la mesa para hacer un pequeño estudio bíblico, se aburren y se enojan. ¿Por qué? Porque tienen otras cosas que estar haciendo. Creo que Él esconde de mí tu rostro de mis pecados. Tiene que ver mucho con la imagen que tenemos de nuestro Dios. Yo cuando era más joven tenía un Dios así como un poco con una gran espada y enojado, ¿verdad? En el tiempo he madurado y me he dado cuenta que Dios me ama. Y eso a mí me conmueve interiormente. A veces, y me quebranta a veces, ¿sabe por qué? Porque yo soy una persona llena de errores. Yo no soy perfecto. Yo mismo lo he dicho abiertamente, yo se lo dije a mi grupo de líderes. Cuando a mí me llamaron a ser pastor de español, éramos 12 líderes, ¿verdad? Y ellos me dijeron que si yo quería ser el pastor, hermano, yo solo vi mi vida. Así, como que agarré la camisa y por dentro, ¿verdad? Y vi toda la suciedad que yo venía cargando de mi pasado. Y mis errores de actualidad también. Mis caídas, mis luchas. Y yo solamente me miré a mí mismo y dije, wow, qué valor tiene Dios. Sí, y a mí me llamó, a mí me ha llamado. Esto nunca lo he dicho, pero pasamos crisis. Y hablando yo una vez con mi esposa, le decía yo, y estábamos hablando, y me preguntaba cómo me sentía, y le decía, wow, no sé, y no creo que, no sé, y me pregunta ella, ¿y tú crees que puedes seguir en el ministerio, verdad? Porque a veces uno se siente, llega momentos donde la angustia es tan grande, o la lucha es tan grande, y me pregunta, ¿y crees que va a poder seguir, enfrentar esto? Y solamente fue una pregunta, yo ni había tan siquiera dicho nada. Y en el momento que ella me preguntaba eso, me llama el pastor general. Nunca me llama el pastor general, menos a esa hora de la noche. Nunca me llama, nunca me llama. ¿Verdad? Él nunca me llama a esa hora. Y ese día, cuando ella me estaba preguntando eso, que si yo podía seguir con eso, antes de que yo contestara, cayó la llamada y ahí me di cuenta que Dios me estaba diciendo, hay momentos difíciles. Hay momentos donde quizás tú quieres que yo esconda mi rostro de tus pecados, que te ayude, pero ¿sabes qué? Contigo tengo los tratos. Y eso es lo que yo le quiero decir esta mañana de domingo. No importa en lo que andás. Ahora, no estoy diciendo no importa como que realmente hay que dejarlo y sigamos en las mismas. No, que eso no sea una excusa para que Dios obre en tu vida. David le dice, aparta tu rostro de mis pecados y borra mis maldades. Ya Dios lo ha hecho mediante la sangre bendita de Jesucristo.
y de su sacrificio salvífico. Ahorita en este momento, hermano, hermana, tú puedes decirle a Dios, Señor, perdóname, lávame por el sacrificio bendito de tu amado Hijo Jesucristo, límpiame con su sangre bendita. Y Dios te perdona. Y luego dice David, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Mire, y así se llama el mensaje. Hermano, cuando nosotros venimos de la vida pasada o de las cosas que estamos luchando, de las cosas que a diario hacemos, que a veces uno dice, ¿y por qué contesté de tal manera? Ay, es que este me cae mal. Ah, no, es que esta no la puedo ver ni en pintura. No, es que, y tenemos resentimientos, tenemos enojos, tenemos reclamos, tenemos tristezas, tenemos cóleras reprimidas, tenemos pecados por ahí escondidos. Tenemos tantas cosas adentro en nuestros corazones que cuando nos acercamos a Dios, a veces nos desanima vernos como somos y decir, no, ¿yo cómo voy a orar? O vemos siervos, siervas de Dios llenas de la unción y del poder del Espíritu Santo, usados por Dios. Y uno ve a esos hombres y mujeres de Dios y los mira como águilas volando bien alto en lo espiritual. Y uno se mira, ay, ¿verdad? Le hacía el chiste a alguien, yo ni apoyo llego, decía, de esos mojados, ¿verdad? Cuando cae la lluvia, no. Pero Dios a ti te ha llamado. A Dios no le importa si vuelas alto como las águilas o te sentís como pollo mojado. Dios a ti te ha llamado. Y quiere, como David, crear un nuevo corazón en ti. Crear una nueva esperanza. Sí, hermano, tal vez usted ha andado en adulterio. Sí, hermana, tal vez usted ha andado en la mentira. Cada quien sabe. En odios, en críticas, en chismes, en lascivia, lujuria, qué sé yo, bueno, cualquier cosa. ¿Sabe qué, mi hermano, hermana? Dios quiere crear un corazón puro en nosotros, un corazón limpio, para que con nuestro corazón condicionado, nuestro corazón que ha experimentado el pecado y se ha deleitado en el pecado, o que tal vez por aquí en este corazón todavía hay un enojo con el hermano, algún familiar, porque nos han lastimado, nos han golpeado. Este corazón lleno de cosas negativas, este corazón, sí, lo quiere Dios, fíjese. Aunque tengas por ahí tus cositas ahí que nada que ver, ¿verdad? Dios lo quiere, fíjese. No quiere el corazón. Si Dios quisiera el corazón de las vacas, a las vacas se lo hubiera, matáramos vacas. Si Dios quisiera el corazón de otro animal, matáramos a ese animal. Pero no, Dios quiere el corazón suyo. El suyo que, ay, pastor, es que lo que usted está haciendo es bien difícil. Probablemente. Que en este corazón lo que hay es horas de televisión. En este enojo con el esposo, con la esposa, reclamos, pleitos, malas palabras, iras, etcétera. Y así con este corazón nos presentamos ante Dios, ¿verdad? Ahí llegan a veces a la iglesia a levantar la mano, a adorar a Dios y con la gran cólera acá, ¿verdad? El gran resentimiento que tienen con aquel y con el otro. Eso es lo que Dios quiere tratar con nosotros. Por eso le dice David, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. ¿Cómo este corazón se ha deleitado en el pecado puede amar a Dios con la limpieza que Él espera? Dios mismo lo hace por nosotros. Por eso David, mire, y qué buen ejemplo es David. Quien escribió este salmo es un asesino, es un lujurioso, es un sinvergüenza. Sí, hermano, así, póngaselo así. No tenga miedo a señalar la verdad como es. Pero aún así Dios tuvo misericordia y fue fiel con este hombre. Y así como fue fiel con el rey David, será fiel con usted. Será fiel conmigo. David es el mejor ejemplo de lograr un corazón limpio. David se dio cuenta de lo que hizo. David se dio cuenta y reconoció que lo que hizo estaba mal delante de los ojos de Dios. Y por eso le dice, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Y renueva un espíritu recto dentro de mí. Reflexionando un poco sobre el espíritu recto,
más que yo dije, ¿y esto qué será? Renueve en mí un espíritu recto, discerniendo un poco, son nuestros pensamientos, son nuestras intenciones. Le voy a poner ejemplos. Nosotros, ¿cómo somos con la gente que tiene dinero? ¿Verdad? Si somos interesados, codiciosos, no, él me puede ayudar, a él le puedo pedir. Entonces, ese espíritu ya no es recto. Si nuestra debilidad es la mentira, el chisme, oímos un chisme, ahí vamos ya, rapidito a meternos al chisme. Eso no es un espíritu recto. ¿Sí? Si nos cae mal allá el pobre hermano, la pobre hermana, y vemos la oportunidad de criticarlo, rapidito. Eso no es espíritu recto, etcétera. Creo que está claro lo que dije. David, al ver lo que había hecho, le pide a Dios un corazón limpio. ¿Por qué? Porque su corazón se había llenado de lujuria, de lascivia, de crimen. En el mismo Salmo le dice, líbrame de los homicidios, le dice más adelante. David mismo reconoció que lo que hizo fue grave delante de Dios. Pero el mismo David le dice a ese Dios amoroso y bueno, dame un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Señor, ya no quiero, cuando se me vienen esos pensamientos, ya no quiero volver al mismo pecado. Ya no quiero pensar en lo que pienso. Ya no quiero caer y hacer lo que hago. ¿Por qué, mi querido hermano y hermana? Porque nuestro espíritu tiene rectitud y la rectitud la da Dios. La rectitud la da Jesucristo. Por eso Dios esta mañana te invita, te dice a ti, sí, usted, hermano, ahí, mire, si andas en tu pecadito ahí, hermano, un pecadote como lo querrás ver, ninguno, ni aunque lo veas como pecadito o pecadote, yo solo te voy a decir una cosa, usted tiene un redentor y ese se llama Jesucristo, Jesús de Nazaret, que fue clavado en la cruz del Calvario y que es capaz de perdonar tu pecado y que es capaz de liberarnos del pecado. Jesucristo lo ha logrado por nosotros. Por eso es que David habla de esta manera. Y David que no tenía a Jesucristo. Nosotros que sí lo tenemos. Porque somos parte del nuevo pacto. Y dice que este pacto es superior al anterior. Entonces estamos en un mejor pacto. Y dice finalmente el salmista David, no me eches delante de ti. No quites de mí tu Santo Espíritu. A principio de año di una prédica que le llamaba el Espíritu Santo nuestro gran aliado. Sin el Espíritu Santo no lo vamos a lograr. Sin la unción del Espíritu Santo no lo vamos a lograr. Sin la gracia de Dios no lo vamos a lograr. Sin Jesús no lo vamos a lograr. Si Dios no se mete a través del Espíritu Santo, no lo vamos a lograr. Por eso esta mañana, mi querido hermano y hermana, yo lo invito, yo lo animo. Jesús quiere crear en usted un corazón nuevo. Corazón limpio, quiere limpiarlo. Ay, vaya, mire, aquí uno se restriega y se comienza. Mire, yo he estado reflexionando en este tiempo. A mí me ha servido y me está sirviendo mucho estos momentos que me ha tocado vivir, un poco de resequedad, un poco en inglés le dicen dryness, ¿verdad? Resequedad espiritual, de desierto. Son buenos, hermano. Son buenos. A veces uno se siente triste, a veces uno se siente cuestionado, ¿verdad? Porque somos seres humanos, tenemos sentimientos, somos parte de este mundo, aunque no debemos dejarnos contaminar por el mundo, pero cuando tenemos esa empatía de darnos cuenta en momentos de resequedad y ver las cosas alrededor, te das cuenta de que Dios realmente quiere tratar con el ser humano. Mire, yo no entiendo, hermano, se lo digo de corazón, hermano, hermana, yo no entiendo por qué Dios le gusta tratar con gente traidora, con gente mala, con gente pecadora, con gente sinvergüenza. Y cuando le digo eso, estoy hablando de mí.
Yo he sido eso. Y es su misericordia. Eso es su amor inmenso. Es su amor, es su gracia la que trata. Por eso no se mire de menos usted, que tal vez has caído en algo que tal vez incluso tú no quieres y que estás desesperado, desesperada. Hoy es el día en que le podemos decir a Dios: crea en mí un corazón limpio, un espíritu recto. A pesar de lo que estamos haciendo o de lo que hemos hecho o la culpa que sentimos, tenemos, no retires de mí tu Santo Espíritu. Es de pedirle a Dios que ese gran aliado esté a la par de nosotros, porque dice el Evangelio de Juan que el Espíritu nos llevará a la verdad completa y Él nos convencerá de pecado. El único que hará la obra de convencernos de pecado es el Espíritu Santo. Y si Él está con nosotros y Él está ahí porque el Padre así lo ha querido, podemos llegar y accesar a Jesucristo y decir con la ayuda del Espíritu Santo: lávame con tu sangre, perdóname. No camine solo, hermano, hermana. No cargue solo su pecado. Es terrible llevar la carga de un pecado no confesado, de un pecado escondido, de un pecado que hacemos todo lo posible y lo imposible para que nadie nos descubra, para que nadie se dé cuenta que esa es nuestra debilidad, para que nadie se dé cuenta que estamos caídos, hundidos, sumidos en esa situación. Solo Dios puede ayudarte realmente. Y le hablo así esta mañana porque lo que yo escucho a veces de la gente son situaciones pero bien dolorosas, bien propias, bien hondas, bien de adentro. Y uno se da cuenta y dice: wow, el ser humano realmente tiene cosas bien profundas, pero tiene un gran Salvador, que Él ya tiene el precio pagado. Él es nuestro libertador. Si Jesucristo en la cruz no está de adorno, aunque hoy no sientas nada, aunque hoy estés desesperado, desesperada, te sientas con esa resequedad, mira, hermano, no hay peor cosa que querer tener un momento de oración o un momento de búsqueda, o incluso cantar una alabanza, y lo que siente uno por dentro es una gran resequedad. Eso lo educa a uno, le enseña de que Dios, aún en esos momentos, Dios es fiel y Dios permite esos momentos de desierto para educarnos, para acercarse más a nosotros, para que también esa resequedad nos haga ser empáticos con el pecador. Mire, si a veces uno tiene esos momentos de resequedad espiritual y uno se desespera y uno busca a Dios y dice: ay, Señor, ayúdame. Y Dios es misericordioso y nos hace pasar y pasamos victoriosos y volvemos a sentir el gozo de la salvación, ¿verdad? Volvemos a sentirle la cercanía y la resequedad se ha ido. Pero yo me pongo a pensar, y esta gente hundida en pecado, hundida en situaciones que no tienen salida, no conocen el nombre amoroso de Jesucristo, uno aprende a ser empático. Uno aprende a ser un poco más misericordioso, y cuando vienen las personas a contarnos, uno tiene una escucha más parecida, un poquito, porque no somos Dios, ¿verdad? Pero por lo menos ya tenemos una escucha un poco más cercana a lo que Dios quiere. Tenemos que aprender a escuchar a nuestro hermano, pero también escucharnos a nosotros mismos. Hermano, no es acusándote. Hermana, no es culpándose más. No es orando horas enteras que eso va a cambiar todo. Ahora, no estoy diciendo que orar es malo. Al contrario, si tienes el momento, siga orando, siga buscando a Dios. Pero a la persona hundida, ¿sabe? A mí me dieron un consejo que me chocó al principio, fíjense. Me chocó así, no me gustó. Y me dijo alguien: mire, me dijo, el peor error que pueden hacer con alguien hundido es mandarlo a orar, me dijo. Vaya, dije yo, ¿y eso qué va? Si es lo mejor que podemos hacer. Y me chocó, pero de ahí me puse a pensar y dije: es cierto. ¿Cómo yo voy a mandar a alguien hundido, herido, desesperado a orar? Es decir, a enfrentarse a alguien quien no conoce,
y quien muchas veces culpa, quien muchas veces desconoce absolutamente y con quien no tiene una relación. Es como que usted vaya en la calle y le diga a alguien, mire, regáleme, présteme las llaves de su casa, quiero quedarme ahora. Nadie, ¿verdad? No podemos en el sano juicio hacer cosas así. Entonces, en lo espiritual es lo mismo. ¿Cómo nosotros vamos a enfrentar al hombre a Dios si lo primero que tenemos que hacer, si lo primero que queremos hacer es que ore? Si esa persona no tiene el mínimo relación con Dios, ¿cómo va a orar? Lo primero que nosotros tenemos que hacer con la persona es nosotros mostrar la configuración de Jesucristo en nuestras vidas. Es decir, ser oídos, ser corazón, ser vista, ser casa de bienvenida de nuestro hermano, nuestra hermana. Y que cuando ese hermano, esa hermana ha recibido de cerca la asistencia de Cristo mediante su hermano o su hermana, entonces podríamos orar con él. ¿Verdad que tiene idea al principio? Decía, bueno, si tiene sentido. Si alguien viene desesperado, a veces sí funciona orar, ¿verdad? Si la persona es creyente, pero si la persona no es creyente, lo que tenemos que hacer es escuchar. Fíjese, hermano, hermana, que si usted mira a Jesús en el Evangelio, él casi no oraba en público. Él recibía a la gente. Él escuchaba a la gente. Él atendía a la gente. Él oraba a solas. Mire, mire, a solas. Entonces, para que un hombre o una mujer herido o herida ore, hay que dejarlo a solas, pero con Jesucristo. Eso es un proceso. Amén. Eso es un proceso. Entonces, para que alguien tenga una relación con Dios, hay que dejarlo con Él. Hay que dejarlo a los pies de la cruz con Jesucristo. Ya Jesucristo se encargará y sabrá la manera de relacionarse con esa persona. A mí decía un amigo, recuerdo un amigo que me decía hace bastante tiempo, me decía que cuando él a veces tenía una situación de debilidad X, me decía, yo lo que hacía es ponerme a orar media hora y me decía, y al principio me funcionaba, de ahí me desesperaba más, me dice. Y yo me ponía a pensar y decía, pero ¿cómo es posible que la oración no le esté funcionando? Y yo me sentía cuestionado, pero un día platicando, que me lo contó y que compartimos y oramos juntos, entonces me di cuenta que lo que Dios quiere es la empatía de nosotros, la cercanía de nosotros, la cercanía de Él con nosotros. Y Dios no solo se va a acercar a Él a veces, Él se acerca a través de nosotros. ¿Qué no es Santiago que dice confesados unos con otros? Pues, entonces Santiago, yo, ¿verdad?, escucho a mi hermano, a mi hermana, de la situación que sea, y le recibo como en una casa. Eso es mostrar a Cristo. Y me va a decir alguien, pero mire, si yo no ando bien, ¿qué le dije yo al principio? Dios trata con personas que nada que ver, ¿verdad? Trata conmigo, trata con usted. Porque Él ama su creación, aunque somos pecadores. Y Dios quiere crear en nosotros un corazón limpio. ¿Cuánto bien le puede hacer a alguien lo que yo he vivido? Al tener empatía, al entenderle, al ver en mí lo que Dios ha hecho después de todo lo que he vivido y las cosas malas que pude haber cometido. Mira David, mira el rey David, el mismo que mató a Urías y se quedó con la esposa de él, Betsabé. Es el mismo que cuando vieron a Jesús le gritó una vez un ciego, Jesús, hijo de David. Y David tiene su historia. David tiene su cola que la pateen. No se sienta mal, hermano, hermana, de que usted, hermano, ande ahí con la cola pateada, como dicen. Es tiempo de dejar que Dios se acerque a nosotros. Y es tiempo que nosotros dejemos las excusas que somos muy malos, que somos muy
eh, pecadores, que lo que yo he hecho nadie lo ha hecho y que usted supiera lo que yo hice se asustaría. Créame, hermano, no llevo mucho de pastor, pero con lo que he oído y me han contado, yo he visto que el ser humano es capaz de lo peor. Pero aún así Jesús sigue abierto y dispuesto a tener una relación con nosotros. Porque en la cruz del Calvario, Él no hizo acepción de personas. Él no vio quién era menos malo o muy bueno o menos bueno. Jesús vio a su creación y le ofreció redención. Y Él es nuestro libertador, Él es nuestro redentor. Y Él no mira lo que hemos hecho, Él mira a nosotros, a nuestro ser, a nuestro corazón sucio que lo quiere limpiar, a nuestro corazón, ¿verdad?, turbio que lo quiere limpiar, a nuestros caminos que son pandos, los quiere hacer con un espíritu recto. Y para ello cuenta contigo. No ha mandado a llamar a nadie más, a usted lo ha mandado a llamar. Está hablando. Contigo quiere tener una relación. A ti te quiere Jesús ofrecer una mano. Dame un nuevo corazón, le dijo David, dame un corazón limpio y borra todas mis maldades. Creo que es la oración con la que podemos terminar esta prédica y decirle, hermano, hermana, Jesús ha cumplido. David, a través de este salmo, nos muestra que él sabía quién era Dios, sabía cuán amoroso era Dios, y yo quiero decirle, el Dios amorosísimo de David, nosotros lo conocemos en un amor más inmenso, más notorio. Ese mismo Dios a quien David le pedía misericordia, ese mismo Dios nos dio a Jesucristo. Amén. Ahí está Jesucristo por nosotros. Abrace a Jesucristo, abrácelo. Abrácelo aún en su pecado y pídale a Dios que le perdone, que le libere, que le arranque de las ataduras y las cadenas de esa situación. ¿Por qué? Porque Dios quiere crear en nosotros un corazón limpio, un espíritu recto. Y Dios cuenta con usted. Oremos al Señor. Gracias, Señor, esta mañana por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú, por medio de esta porción escritural, me has hecho entender que tú quieres tratar con nosotros, que tú quieres estar con nosotros, que tú quieres compartir con nosotros, que tú quieres, Señor, que seamos liberados, que no siempre tu rostro está pendiente de lo malo que hacemos, sino que quieres limpiar nuestra maldad, quieres limpiar, Señor, nuestro mal proceder. Señor, permítenos dejarnos limpiar por ti, danos un corazón limpio, Señor. Haz rectos nuestros caminos con un espíritu de rectitud, con una pureza de intención en nuestros actos, Señor. Quiero pedirte también, papá, que siempre la unción del Espíritu Santo, la ayuda bendita del Espíritu Santo esté con nosotros. Y aquel y aquella, Señor, que quiera reconciliarse contigo, que la sangre de tu amado Hijo Jesucristo les lave para que les perdone sus pecados y le lleve, Señor, a una verdadera relación contigo, Padre bueno. Si alguien no te conoce, que te acepte como su único y suficiente Salvador, que la sangre de Jesús perdone sus pecados y que el Espíritu Santo le permita desde hoy hasta el final de los días, cuando tú le llames, tener una relación contigo. Papá, yo te pido en esta mañana de domingo, en este momento, que tu Espíritu Santo se quede con nosotros, nos guíe y nos dé la unción, la gracia para siempre estar a tu lado. En el nombre poderoso de Jesús, amén y amén. Que Dios les bendiga, mis queridos hermanos, que Dios le dé la paz, que Dios se quede con ustedes, hermanos, hermanas. Yo espero realmente que este momento de reflexión le ayude a eso, a pensar, a reflexionar. No nos sintamos solos, no nos sintamos abandonados, no nos sintamos sin Dios. Dios no mira tanto nuestros actos, Dios lo que mira es corazones. Y si este corazón está deseoso de Él va a llegar. Recuerde que Dios está cerca de los que tienen roto el corazón. Y Dios quiere estar cerca de usted. Les saluda desde Denver, Colorado, Pastor Roberto Vega de la iglesia de Calvary Chapel en Green Valley Ranch. Que Dios les bendiga. Nos vemos el próximo domingo.